yo también he escuchado de que en la parte de Chile a los niños se les dicen cabritos, pero acá en Perú pues tiene una connotación diferente. Se le dice más a las personas que tiene otro tipo de orientación sexual, pero claro, eso ya no se practica y ya no se dice como más antes. Ustedes que tenemos aquí que sí son, en Perú los tratamos como mascotas. Y en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, pues también los tratan como mascotas a los hamsters y a los cuyes. Y pues que, por ejemplo, un extranjero vea que acá tenemos nuestro plato del cuy chactado ahí todo sazonado, Ajá. Suele puede, sorprender, puede ser sorprender. raro y sorprenderse incluso, porque una mascota es como que nos estaríamos comiendo un perro, un gato, y se sufre discriminación. E incluso en el mismo país aquí, las mismas personas se discriminan. Ahí surge el término de cholear. ¿Alguna vez se han puesto a pensar sobre qué pasaría si un día tuvieras que dejar tu país, tu familia, tus amigos y tuvieras que empezar desde cero? Pues a veces creemos que mudarse es solo cambiar de casa, pero no siempre es así. A veces irte a un país o a una nueva ciudad se siente como si estuvieras llegando a un lugar nuevo. Bienvenidos a Tierra Ajena, Alma Propia, un espacio donde hablaremos de lo difícil que puede ser adaptarse a la cultura de otro país o incluso a la ciudad dentro del mismo país. Asimismo, hablaremos de los desafíos que enfrentaremos en este proceso y compartiremos algunas estrategias que nos ayuden a integrarnos sin perdernos a nosotros mismos en el camino. En nuestro primer episodio, llegar sin mapa y queremos que nos conozcas. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the bands. Bueno, y en el episodio de hoy tiene que ver mucho con lo que es la palabra migración. Por lo cual, chicas, me gustaría que puedan acotar ideas o qué es lo que entienden por migración en sí. Bueno, yo entiendo por migración es de que debemos de dejar nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras creencias cuando vamos a otro lugar, a otra ciudad, a otra comunidad, porque es simplemente adaptarnos al nuevo lugar que estamos, porque todo lugar es diferente. Tanto, digamos, si tú te vas a otra ciudad, en tu mismo departamento o país, igual tienes que adaptarte ahí, porque no todo lugar es igual que bueno, en el que nos encontrábamos. Claro, hasta dentro del mismo país, ¿no? Claro, y ahora, muy aparte de lo que tú mencionas, que es dejar nuestra cultura, valores, nuestra propia identidad, ahí también podríamos ver que es un proceso también que puede afectar tanto a la persona emocionalmente, ya que a veces adaptarte a una cultura nueva no puede ser bien recibido, ¿no es cierto? Es a veces como que hay un pequeño rechazo, ¿no crees? Claro. Y aparte la misma incertidumbre si no sabes si te van a tratar bien o vas a encajar. Si se trata de adaptarnos al lugar o vamos a estar, no sé, a lo mejor actuando de la misma forma en la que nos encontramos en el lugar que estuvimos viviendo, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, se habla mucho de lo que es el choque cultural, poder adaptarnos. Exacto, el poder encajar en un lugar, en un nuevo lugar, es sentirnos desorientados, ¿no? Eso es choque cultural, sentirnos desorientados porque no sabemos cómo ellos van a reaccionar, no sabemos cómo ellos lo van a tomar o nosotros mismos no vamos a sabernos cómo adaptarnos rápidamente. Exacto. Por ejemplo, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia propia. Creo que ya algunas de ustedes saben, pero yo no soy de la ciudad de Arequipa, yo soy de la ciudad de Cusco y, a ver, aproximadamente hace 9 años yo vine a Arequipa, casi en la adolescencia, creo, sí, en la adolescencia. Bueno, a ver, lo que me dificultó a mí adaptarme en la ciudad de Arequipa era más que todo, pues, el tráfico, ¿no? Y demasiada gente, ¿no? Cuando yo me iba en los colectivos había demasiada gente, es como que te apretaban y yo, porque en Cusco pues no es tanto así, ¿no? Y a ver, ¿qué más? Me llegó también a afectar un poco la forma, ¿no? De las personas llegan a ser un poco, bueno, en mi caso, ¿no? Con las personas que yo he interactuado, llegan a ser un poco más expresivas, a diferencia que en Cusco, con las personas con las que yo he interactuado también, somos un poco más reservados. Y también lo que me impactó mucho era en Arequipa que los domingos hablaban, ¿no? Mucho del adobo. Yo dije, ¿qué es eso? Dije, no entendía muy bien de Sí. eso.
Y me di cuenta que todos los domingos se consumía adobo y hacían con los, ¿cómo se llama eso? Pan de tres, De Pan de tres tres puntas. puntas. ajá, y yo que wow, o sea, para mí era algo nuevo, ¿no? Y hasta ahora no logro acostumbrarme mucho a eso. Cada domingo que salgo siempre llego a ver prácticamente a todos los restaurantes, ¿no? Así las Adobo, adobo. picanterías. Ajá, y como que adobo, adobo, y dije, wow, pero no, es bonito acostumbrarse. Y mencionar también que al momento que tú sales, ¿no? Del lugar de donde eres, dejas también muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo dejé mi casa, dejé a mis amigos y me afectó mucho, ¿no? El pensar cómo me podían o cómo me podía adaptar a la ciudad de Arequipa o qué tal podía recibir, no sé, capaz malos tratos, pero me he llegado a adaptar y no me he sentido bien aquí, lo que es en la ciudad de Arequipa. Somos calurosos. Bueno, yo también, yo soy de Arequipa, pero durante un tiempo de mi niñez estuve viviendo en otro lugar. Y bueno, las condiciones climáticas ahí son diferentes a las de aquí en Arequipa. Y por ejemplo, si yo volviera a estar viviendo allá, creo que no me adaptaría en lo absoluto, porque aquí es cálido y allá donde estaba viviendo es un clima bastante frío, por lo cual yo no estaría cómoda viviendo allá otra vez. Y bueno, también creo que podría influir ahí mucho a la edad en la que una persona se llega a mudar o cambiar de lugar donde vive. Por ejemplo, yo fui cuando pues estaba en mi niñez, habrá sido antes de primer grado, por lo cual para mí era bastante normal y el regresar a Arequipa sí fue un poco chocante, algo así como lo que comentaste, pero ahora pues no es algo que me esté pesando y todo normal. Y aparte, en los adultos yo considero que puede llegar a ser un poco más difícil adaptarse, sobre todo, por ejemplo, en los casos de Venezuela, ¿verdad? Claro, a ver, por ejemplo, anteriormente habíamos trabajado con una pequeña entrevista a personas venezolanas. Una de ellas es de Maracaibo, una parte de Venezuela, donde dice que es un ambiente muy caluroso y cuando llegó acá a Arequipa sentía el frío demasiado. Por ejemplo, tú nos comentas que sentía frío o calor. ¿Dónde era la ciudad que te encontrabas? Estaba, es- Estaba en Puno, en un pueblo que se llama Huancané, por el trabajo de mi papá. Entonces, pues sí, al ser un parte de altura, pues sí hace bastante frío. Y ocasionalmente fui hace 2 años, creo, y no podía dormir en la noche porque hacía demasiado frío. Y en Ujú. cambio acá, pues, es diferente el clima de aquí, de la ciudad. Claro, algunas veces acá en Arequipa, no sé si ustedes lo han notado, a veces hace también un frío demasiado alto que es horrible. Incluso Luego, también hace mucho más calor, porque, por ejemplo, como ahora, es un clima bastante cambiante, porque en la mañana hace demasiado calor y en la noche un frío tremendo. ujú, Sí, y también, por ejemplo, uno está en el sol y se quema, porque es una calor horrible, pero venimos un poco a la sombra y también ya hace frío, el viento que corre. Y los que vivimos aquí, pues nos adaptamos a eso, ¿no? De alguna forma, pero las personas que vienen de otro lugar, como estabas mencionando, sienten un cambio muy abrupto, que decirlo, les cuesta, porque están acostumbrados como a la costa, demasiado calor, Eh, literalmente. por ejemplo, ¿no? En mi caso, llegar a Arequipa para mí fue como el clima era demasiado caluroso, porque en Cusco pues a veces hace demasiado frío, yo siempre andaba abrigada y aquí aprendía como que a tratar de vestirme menos abrigada, ¿no? Con chompas o polos y creo que sí afecta mucho lo que es el clima ahí. pero ¿tu cuerpo se llegó a adaptar fácilmente o consideras que hubo un tiempo que quizás te costó? Creo que sí. No, bueno, sí hubo un tiempo en donde sí me costó poder adaptarme. Yo siempre, como digo, ando con poleras o con chompas, Claro. más abrigadora, ¿no? Pero cada vez aquí vi que y el calor es demasiado, ¿no? Te llega demasiado el sol y es demasiado fuerte. En cambio, en Cusco, claro, hay como que está el calor, pero no es demasiado fuerte y no te choca demasiado como es aquí en Arequipa. Efectivamente, y bueno, mencionando un poco sobre el tema de la entrevista que tuvimos anteriormente en un trabajo, las dos personas, ¿verdad? Dos personas venezolanas, em, muy aparte de lo que estamos comentando del clima y eso, se puede decir que han intentado adaptarse aquí a las condiciones climáticas, culturales mismas, el lenguaje y todo ello. ¿Nos podrías comentar un poco más de ello, Fio? Por ejemplo, muy aparte de lo que es el cambio climático, esta misma persona ha sentido como que nosotros como Arequipa estamos muy alejados, o sea, allá en su comunidad
Maracaibos, vivían las familias cercanas, o sea, podrían comunicarse, había un apoyo muy cercano, cosa que acá en Arequipa ha observado que pues no existe. ¿Qué podría comentarles otro punto? De sus mismas tradiciones, Claro, de sus tradiciones, por ejemplo, tienen un devoto las religioso, fiestas ajá, las fiestas religiosas. religiosas, que comparado con los de acá, las compensas con lo que son las fiestas de la Virgen de Chapi, por ejemplo. Creo que eso sería todo. Y la gastronomía. Había un choque ahí, en la gastronomía. A ver, en lo que es la gastronomía, creo que ellos propio de su parte han tenido que adaptarse un poco, pero también ¿cómo podría decirlo? En sus propias casas preparaban sus comidas de allá, entonces como que mantenían su cultura. Ujú. Claro, pero se puede decir que siguen manteniendo sus tradiciones, su propia gastronomía, viviendo en un país extranjero, en este caso Perú, ¿verdad? Ujú. Y es importante eso porque siguen, ¿cómo se puede decir? Arraigado a su cultura, aunque estén en otro país, ¿verdad? Sí, como mencionaba Fiorella, el fragmento de las entrevistas que nos dio las personas venezolanas, las dos personas, mencionaban que acá, por ejemplo, en Arequipa o en Perú en sí, o sea, la Navidad, ¿no? Allá ellos preparaban lo que son sus platos típicos y era que les parecía un poco raro que acá nosotros comíamos lo que es el panetón o también lo que es el chocolate, ¿no? A ellos les parecía un poco raro y mencionaban que los juegos artificiales en Navidad en Venezuela era como que explotaban, pero era por un momento. Pero lo que era aquí en Perú era pues demasiado, ¿no? Para ellos era como muy sorprendente ver esa costumbre que teníamos nosotros. Incluso antes, hace años, también se explayaba demasiado los fuegos artificiales. Pero abordando otro tipo de tema, también es importante mencionar la aculturación que ellos tenían, porque claro, ellos también combinan, o sea, dejan atrás mayormente sus valores, costumbres, pero también se lleva consigo su cultura, ¿no? Y tratan de adaptarse con la nueva cultura que están aprendiendo. Ahora, acabé de mencionar algo muy importante, es de que el tema de deculturación, que es otro tema, que es dejar nuestra cultura, olvidar completamente de o olvidar nuestra identidad cultural, e incluso pues, cuando nos vamos a otro país, sobre todo sucede cuando nos vamos a la parte de Norteamérica o Europa, pues no todos los peruanos, pero algunos peruanos intentan dejar su identidad cultural, incluso se avergüenza de ella, incluso pues si tú vas y le preguntas, ¿no? Ves, o sea, pues se diferencia un poco, ¿no? Se llega a diferenciar un poco, ¿no? De que si son latinoamericanos, o son norteamericanos y ahí no se llega a diferenciar y cuando tú le preguntas indicaciones, ¿no? Porque tú estás alegre de ver, tú estás en un nuevo país y logras ver a alguien que quizás viene de tu mismo país o de tu mismo continente, ¿no? Entonces tú les preguntas, les dices, eh, llegas a decir algo y ellos simplemente tajante te dicen, no hablo este idioma o no hablo el español, ¿no? Con su Y idioma todavía en de... el mismo idioma del país, Ajá, sí, como que I don't not speak English, no, Spanish, Spanish. Spanish, Claro. y claro, y te llegan a decir tajante y se van, ¿no? Pero también se podría decir que, ¿pero por qué hacen eso? Por el mismo racismo que puede llegar a haber o la exclusión de los mismos, no sé, lugareños del país, ¿no? Por ejemplo, Ajá. Europa o Estados Unidos. Cabe Hay una mencionar, hay discriminación. una discriminación, claro, porque cabe mencionar que en la parte de Norteamérica o Europa, pues, sobre todo en Norteamérica, son bien, orgullosos de su país. Claro, y simplemente pues hay casos en videos incluso de que en un mismo país donde se hablen el español y el inglés, o sea, es un país bilingüe, aún se llega a ver ese tipo de discriminaciones, como que las personas norteamericanas dicen de que, o sea, tú estás en un país tal y me hablas aquí inglés. Entonces no te dejan hablar no dejan explayarte de tu cultura, sino simplemente tú adáptate a tu cultura, a nuestra cultura y todo va a estar bien. Claro, exacto. Y se puede decir que también esto pasa mucho con lo que es el idioma que estás mencionando, donde se le exige, ¿no? Hablar el idioma del lugar en el que se encuentra. Y aparte de eso también surgen estereotipos, por ejemplo, con la forma en la que se llega a hablar el dejo, ¿verdad? Sí, El dejo. Y se tiene estos estereotipos, por ejemplo, de Sofía Vergara, ¿verdad? Sofía, ajá.
que habla como un dejo, un inglés, pero con un dejo. Entonces, si otro va y habla un latino, por ejemplo, llegan a pensar, ¿por qué no tiene ese dejo, no? Si es un extranjero. Pero eso se puede resaltar también con lo que uno debe estar orgulloso de dónde viene, ¿verdad? Eso es Sí, claro. Sí, esa es Es la identidad cultural. Sí, estaríamos hablando de lo que es identidad cultural, ¿no? Es sentir, es sentir, claro, sentirnos orgullosos es sentirte de dónde somos, eso, ¿verdad? orgulloso de tu cultura, de tus tradiciones, de dónde eres, también de tu idioma, de todo, ¿no? Prácticamente de todo lo que has aprendido tú en la infancia con tus abuelos, con tus padres. Eso sería lo que llamamos identidad cultural. Bueno, chicas, ¿y ustedes por qué creen que estas personas migran? O sea, tienen que pasar por este proceso muy duro de dejarlo todo. ¿Por qué razón? A ver, en este caso vamos a volver a retomar el caso de las entrevistas de las personas venezolanas. Otra de ellas, como indicamos, son dos. Una nos indicó de que migró porque buscaba estabilidad económica, buscaba algo mejor para su familia, ya que en su país no les brindaba esas opciones, ¿no? Esa podría ser una opción. Claro, y no es solo un caso, son muchas personas, y no solamente resaltando a la comunidad venezolana, pueden ser de otros países e incluso de los mismos enfrentamientos que actualmente se están pasando, ¿no? Como de Mira, por ejemplo, los enfrentamientos de Irak, Irán. Irán e Israel, donde pues son diferentes culturas, pero aún así hay conflictos porque creen de que una cultura es mejor que la otra, cuando es realmente pues no, todas las culturas pues tienen su misma esencia, ¿no? Es por eso de que es, es promover la interculturalidad, de que respetamos las culturas, pero también las integramos, ¿no? Exacto, y sin perder la propia identidad cultural que cada comunidad y cada persona de la misma comunidad llega a tener, sin llegar a los extremos como la deculturación que mencionaste. Y asimismo se puede aprender a convivir con las otras personas extranjeros o del mismo país, ya que se puede decir que no estamos exentos de la discriminación, el racismo, y lo cual no está bien, pues, ¿verdad? A pesar de que sea una persona que venga de otro país, otras condiciones diferentes, otra realidad distinta a la nuestra, es importante promover lo que es la interculturalidad. Bueno, ahora mismo vamos a pasarle, o vamos a mostrar un fragmento de un video. Esperemos que les guste. Dice su hermano, él tiene 7 años y con entusiasmo prepara su uniforme. Nos cuenta que este es el tercer año que estudian en el Ecuador, pero que esta vez cree que se adaptará mejor, pues en un inicio no entendía muchas palabras que utilizaban sus compañeros. Porque aquí cuando yo estaba en primero y decían, juguemos a las cogidas y yo como que, ¿qué? Bueno, chicas, ¿qué opinan acerca del video? Pues está gracioso, la verdad. Y hace un tiempo estuvo rotando por internet en tendencia porque, bueno, es gracioso en sí, vamos, el niño al ser de otro lugar y no de Ecuador y bueno, ahora sabemos que en Ecuador a ese juego se le llama de esa forma, pues se le hace raro y es gracioso por cómo reacciona el niño y como dice que ya lleva 3 años y pues eso quiere decir que ya se adoptó también eso, ya no se le hace tan raro como al inicio, ¿verdad? Claro, como tiene, como dices, tiene un tono de comedia al que el niño no pueda entender lo que es la palabra acogida, pues no en cada país hay una diferente interpretación. Como también este video tiene como un poco más de profundidad, ¿verdad? Sí, en este caso, si nosotros hablamos de Perú, la palabra acogida, pues sonaría un poco, ¿cómo sería esto? Malo, vulgar. Y en este caso, en Perú, ¿cómo lo conocemos este juego? ¿Cómo se conocería? Bueno, chicas, yo he escuchado que en la selva lo llaman chapa chapa. También en el Perú también se le llama como encantados, la pesca pesca, atrapados. Y tal vez en distintas partes del Perú se le llama de distintas formas también. Bueno, yo también he escuchado de que en la parte de Chile a los niños se les dicen cabritos, pero acá en Perú pues tiene una connotación diferente. Se le dice más a las personas que tiene otro tipo de orientación sexual, pero claro, eso ya no se practica y ya no se dice como más antes. Pero lo tiene que hacían. ser despectivo. Tiene que ser despectivo. Exacto.
Bueno, chicas, ¿se han dado cuenta que adaptarse a un nuevo lugar es más que solo encontrar una casa, un colegio, un trabajo, sino que también conlleva jergas, a palabras con, como estamos viendo, ¿no? Con diferentes significados para distintos países. Mm, claro, por ejemplo, también la parte de Alalao, creo que si no me equivoco. Ajá, pues le solemos decir acá sobre todo que cuando sentimos frío, sobre todo en la parte de sur y algunas partes de la costa. Ajá, también en ese punto, acá en Perú, cuando decimos, por ejemplo, qué paltas, cuando te sientes avergonzado y dices de algo, ¿no es cierto? Entonces, otras personas de otros países podrían estar buscando cuál palta, ¿no? Ah, exacto. ¿Cuál palta? Bueno, sí, y sobre lo que estabas mencionando, Dayana, de... Bueno, se puede decir que aquí en Arequipa y sobre todo en la sierra y un poco de la costa, lo que se usa mucho son las palabras en quechua, ¿no? Como el ala o también cuando hablamos de que la comida está un poco, o bueno, mejor dicho, está sin sal, decimos que está chuma. Y en Lima sí se hace un poco raro esto porque pues no se usa tanto chuma, pero acá en Arequipa pues lo está bastante normalizado y cualquiera lo llega a usar. Y por ejemplo, para una persona extranjera que llega y que le digan que su comida está chuma, le puede parecer muy raro porque no sabe a qué se refiere, ¿verdad? Sí, bueno, si seguimos con este tema y hablamos un poco más ya de la forma en cómo las personas se llegan a expresar, sí, llega a chocar mucho, ¿no? Entre culturas. Por ejemplo, ¿no? Hace rato estábamos hablando de lo que son los casos de los venezolanos que llegaron a Perú y en este caso su forma de expresarse o la forma en cómo se dirigen a las personas es un poco más diferente, bueno, de mi perspectiva es un poco más diferente o más cálida, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en atención al cliente y me ha tocado atender a muchas personas y en este caso pues una fecha atendía lo que son a venezolanos y me trataban, o bueno, sí, me trataron con una calidez, ¿no? O con palabras como que, ay, cariño, ¿cuánto está esto? Y eran bien pacientes, ¿no? A diferencia de un peruano que viene más formal, o como te dicen, ¿no? ¿Cuánto está esto? El precio. Y llegó a como que a chocarme un poquito, ¿no? Cómo era su forma de expresarse de cada uno de ellos. Claro, eso habla también mucho sobre cómo nosotros mismos nos adaptamos a, en este caso, los extranjeros, en el caso de Araceli, ¿no? Y bueno, yo también tengo una experiencia así. Bueno, mi profesor de francés, él es originario de Francia, por lo tanto, pues es un francés. Y todos sabemos que en Europa las personas son más, no son tan cálidas como aquí. Se puede decir que son más reservadas con cómo actúan o también las cosas que dicen y también cómo se comportan o cómo expresan sus emociones en público. Pero pues nuestro profesor me comentaba que al inicio pues le parecía raro porque la gente aquí es más habladora, más cálida y con el tiempo y él mismo se casó con una peruana, entonces llegó a adaptarse a la cultura y también está viviendo aquí, por lo tanto, él ahora se puede decir que se convirtió en uno de nosotros y se siente como uno de nosotros ya que actúa, es más cálido, mejor dicho, ya no es como lo que era antes, lo que era la persona que era antes de salir de Francia. Algo que también quiero mencionar es en cuanto a la gastronomía. Por ejemplo, en Ecuador el ceviche le ponen ketchup, no sé qué cositas más, creo que incluso palta. Entonces, para nosotros es muy raro porque no lo comemos así. Nosotros es simplemente el pescado cocido mediante limón. Entonces, para nosotros ponerle todo eso es muy raro. Eh, También, pues creo que hay otros tipos de gastronomía. También tenemos, ¿no? Un plato típico de acá del Perú que es el cuy chactado, cosa que pues en otros países el cuy no se come, sino es como mascota, ¿no? Más lo tienen como mascotita, como un perrito, un gatito, de más. Sí, se les dice cobayas, ¿no? Ah, sí, Y es como los hamsters que tenemos aquí, que sí son, en Perú los tratamos como mascotas. Y en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, pues también los tratan como mascotas a los hamsters y a los cuyes. Y pues que, por ejemplo, un extranjero vea que acá tenemos nuestro plato del cuy chactado ahí todo sazonado,
Suele sorprender, Puede ser sorprender. raro y sorprenderse incluso, porque una mascota es como que nos estaríamos comiendo un perro, un gato, y pues llega a ser raro, ¿verdad? Sí, Ujú. incluso nosotros en la mayoría parte del mundo se come la carne de la vaca, que es la carne de res, pero allá en India lo veneran como que es un dios para ellos. Si pasa la vaca, Sagrado, te tienes que apartar. así es. Ajá. Bueno, en todo este contexto de experiencias de cómo cada persona puede interpretar de diferentes formas las culturas de otros países, vamos a adentrarnos o a recapitular lo que habíamos estado hablando inicialmente, ¿no? Sobre las venezolanas. En este caso vamos a mostrar un pequeño fragmento de los audios que hemos tenido con estas entrevistas donde les van a mostrar aquellos aspectos, ¿no? De sus historias reales. Lo más difícil de adaptarme fue, o sea, el dejar de ver a mi familia. Porque siempre que yo despertaba, al frente yo tenía a mi abuela, ya que vivían, las casas estaban muy cerca, pues. Y ya yo me iba para allá, compartía con mi abuela, luego me iba con mi papá. En cambio, al llegar acá, ya no tenía eso de despertar e irme a compartir con mi abuela y mi papá. Y como segundo, un choque también que me ha costado, bueno, me había costado, había sido el cambio de clima, porque allá en Venezuela siempre ha sido cálido, y más que todo en Maracaibo. En cambio, yo desde que llegué acá fue puro frío, y más que llegué en temporada de lluvia. O sea, sí noté mucho la diferencia y también fue un choque porque yo estaba siempre acostumbrado a bailar todo lo que era de Venezuela. Nunca pensé que iba a salir de mi país, claro. Pero con el tiempo me fui acostumbrando y incluso antes lo veía como que una forma de frustración, porque había dejado ya todo de mi país, pero ya no, al contrario, ya me siento feliz porque incluso halago sus danzas, porque me parecen súper coloridas, movidas. Por ejemplo, esas pequeñas diferencias que pude ayer fueron, como lo acabas de mencionar tú, el domingo que se come adobo y también lo que viene a ser sus platos típicos. Y comidas en sí del día, ¿no? Porque, por ejemplo, allá en Venezuela, un domingo lo que se hace es una sopa llamado sancocho, que se hace en familia, todo así como ustedes hacen acá su adobada. Eso logré mantenerlo, o sea, no solo por mí, sino en general por mi entorno, porque recién me vengo a relacionar con personas de la identidad peruana en mi institución educativa, porque fuera de allí solo me relaciono con personas venezolanas, ya sea familia, amigos, o sea, todo entorno venezolano. Oh, ¿y has adoptado alguna costumbre arequipeña en tu vida diaria? Bueno, la verdad no. Sí, es un poco creo que el acento de todo lo peruano que puede estar a mi alrededor, porque ni siquiera comidas, nada. O sea, todo venezolano aún. Pero la verdad siento que ya soy parte de acá de Arequipa, porque acá ya se encuentra actualmente mi hogar, parte de mi familia, se encuentra lo que ahora está conmigo. Ya siento que no vale la pena como que vivir con un pie acá y uno en Venezuela porque no se puede. Ya solo vivo acá con mis recuerdos y vivo el día a día con la cultura peruana. Gracias. ¿Y qué significa para ti ser venezolana hoy en día, viviendo fuera de tu país? Bueno, significa mucho para mí. Significa ser un orgullo, porque no es fácil dejar toda tu familia, tu hogar, donde has crecido, no es fácil. Entonces creo que también es orgulloso ver que una persona que se vino desde tan pequeña y dejó parte de su vida allá, ahora está acá realizándose como persona y también estudiando, ¿no? Durante este tiempo aquí en Perú, ¿has sentido discriminación o barreras sociales por tu origen y cómo lo llegaste a enfrentar? Bueno, la verdad es que no había vivido en una parte ni siquiera fuera de acá cuando salgo a ciertos lugares, había vivido eso. Solo el año pasado, en el colegio donde estudio, se dio, ya que una persona peruana agarró y me identificó que ajá, yo era venezolana y dijo que sí, porque sabe mica, por eso es que vive pidiendo migajas de pan. Y todo fue un malentendido por una pelota, ¿de acuerdo? Porque casualmente se dio el día de las Olimpiadas. Y una forma de enfrentarlo fue que yo no permito que cualquier persona venga y me menosprecie, me haga menos, porque cada persona debe conocer su valor. Y muy aparte de eso,
O sea, lo enfrenté de una forma mucho mejor, ya que todas mis compañeras estuvieron allí, dando la cara por mí también. Por lo menos así, por lo menos de adaptaciones al lugar, por lo menos donde nos quedábamos. Nosotros llegamos, por lo menos en mi caso, de Venezuela, con nuestra propia casa, nuestra casa grande, con frentera, patio, todo. Y llegar a adaptarme porque nosotros mayormente, la mayoría de los venezolanos llegamos acá a dormir en un colchón en el suelo. Entonces eso también fue mi caso. Y te diría un poco que eso fue lo más difícil, de adaptarme a estar en un sitio pequeño y dormir de esa manera. Bueno, si te soy sincera, no he tenido yo ningún choque así. Ninguno, ninguno. Ahora no, por eso no te podría dar un ejemplo. Porque mira, Margarita es un sitio tranquilo, así como sea Arequipa. Por eso me ha gustado tanto estar acá. Porque es algo tranquilo, no es tanta, bueno, antes no había tampoco, pero creo que ahora sí ha crecido un poco, tanta delincuencia, tanta cosa. Todo era un pueblo bien tranquilo, así como era el equipo. Por eso gracias a Dios, desde que yo acá no he tenido ningún choque así. Nada. Y por lo menos también te digo que Dios me ha puesto personas buenas en mi camino, gracias a Dios. Ya, no es un choque, pero por lo menos antes yo allá era un poquito más suelta, más esto, ya he aprendido a ser un poquito más tranquila, más callada. Y eso lo tengo por ustedes, ¿ya? Y, a ver, ¿qué se ha cambiado alguna creencia? Bueno, antes yo iba a esta parte también donde allá en mi isla se venera mucho también a la Virgen del Valle. Y en este caso ya ahora yo venero a la Virgen de Chapi. Ahora todo el tiempo que es el día de la Virgen de Chapi, ya me voy al santuario y me hago como que sea mi Virgen de allá de Margarita. Igualito lo hago. Llevo sus flores, le prendo velas y así. A ver, ¿qué otra cosa ha cambiado? He aprendido también, he tenido que aprender a bailar guayno, he tenido que aprender a bailar cumbia peruana. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa te podría decir? La comida también. En esa parte también he cambiado bastante. Ahora he aprendido, bueno, también a lo de la cocina peruana también bastante, he tenido que aprender. No mucho, por eso te digo, no mucho, por eso no me ha chocado tanto. Sí, en realidad te diría que a mí no me ha chocado mucho la cultura, lo que me ha chocado, bueno, al principio me ha chocado mucho fue la distancia en la familia, es realmente lo que me ha chocado más a mí. Hay muchas personas que ya tienen mucho tiempo acá y hablan, peruano, así, su viejo y esas cosas, yo no, yo mantengo lo he cambiado un poco, pero sí puedes ver, lo mantengo. Este, a través de la comunicación con mi familia también, sí, porque ya lo llevo muy dentro de mí también. O sea, no, yo me siento muy bien de estar acá en el equipo, pero sí me siento muy orgulloso también, como te dije, de ser margariteña, de ser venezolana y de ser margariteña. Y por eso será mi orgullo, mi cosa que no lo he perdido. No lo he perdido. Los domingos se consume adobo, comemos adobo. Y me ha gustado el adobo, ¿sabes? Uno de los primeros adobos que he comido, que ya no nunca lo olvido y son bien ricos. Y después he comido acá porque la tía de mi esposo también prepara su adobo y entonces los domingos también es tradición comer adobo acá. Igual que he tenido que adaptar también lo de, ¿cómo se llama? Lo de la Semana Santa, lo que se come, el caldo de, ¿cómo se llama? De las 7 carnes, de estas cosas también, eso también. Y así muchas otras cosas. Así como el rocoto frío, yo no estoy hablando de comida, pero tengo hambre porque mi hija me dice que tiene hambre. Ahorita me siento, en este momento, más arequipeña, la verdad te digo. Bueno, ya son 6 años ya. No pierdo mis valores ni nada, pero sí me siento un poquito más arequipeño. ¿Y por qué? Mira, es que, ya como te digo, mira, ya tengo 6 años acá. Mi hijito ha venido pequeño para acá también y ha crecido acá y él dice que él es arequipeño también. Nos gusta a mí me gusta mucho también la costumbre de acá, mucho me gusta. Y lo siento, no sé, es como un sentimiento que ha crecido dentro de mí, mucho, ¿sabes? Es como un sentimiento, como te digo. Igual que mira el fútbol, por lo menos yo soy hincha de Melgar, yo voy a los partidos de Melgar, ¿por qué? Porque me gusta, y allá en Venezuela se juega béisbol, ¿ya? Ajá. Y no sé, es como te digo, es algo que ha nacido dentro de mí, no sé si también sea por mi hijita, también que es arequipeña, y es el sitio ahorita donde he tenido la oportunidad de criarlos, pues también, y me ha dado la oportunidad de poderlos mantener, por eso te digo.
No, no me arrepiento. Yo nunca tampoco haber venido para acá. Y que me digas si piensas regresar a Venezuela, sí iría, pero iría de poder, o sea, de paseo para ver a mi familia, cómo están, darle un abrazo y esas cosas. Ya bueno, como hemos podido escuchar estos pequeños fragmentos de estas entrevistas que ya habíamos realizado, eh, hemos podido escuchar que, a ver, vamos a denominar a la primera persona como Rosa por motivos de confidencialidad. Nos ha comentado acerca, hemos podido escuchar que ha tenido cierta dificultad para poder adaptarse al comienzo, ya sea por los cambios de clima o por ciertos eh, vínculos que ya ha perdido de su familia acá, que no ha tenido ningún contacto, ¿verdad? Luego por el otro lado hemos observado también lo que es el caso de Rosa, o de Carla, mejor dicho. En este caso, Rosa nos comentaba que sí se ha podido adaptar, ya que ha podido venir acá a Arequipa con su familia, ¿no? Con su esposo, sus hijos y primos. En este caso, incluso ha adoptado alguna cultura de nosotros, ¿no? Como por ejemplo que ha podido y De las danzas. ujú, en este caso, claro, claro, el de las danzas, ha podido incorporar, por ejemplo, algunos de los bailes que tenemos acá, está el bueno, por ejemplo, ¿no? Ella nos comentaba que eso también lo ha incorporado como parte de su cultura. Bueno, acotándolo a lo que mencionas, Fiorella, el proceso de adaptación, ¿no? En cada una de las personas. Mencionaste el nombre de Carla, ¿verdad? Ujú. Carla, pues ella vino con toda su familia y para ella fue más fácil poder adaptarse porque cuando uno migra, ¿no? De un país a otro con una comunidad o con una comunidad ya establecida, pues se le hace más fácil afrontar los cambios, mientras que la otra entrevistada que se llamaba Rosa. a Rosa, ella se le dificultó un poco porque ella emigró, o migró, disculpen, migró sin su familia, ¿no? Sino que se separaron y al estar acá en Perú también tuvo más dificultades para poder adaptarse a los cambios y también enfrentar, ¿no? Las actitudes también de las personas con las que se ha rodeado, que son las personas de Perú. Ahora, adicionando a esto, pues claro, en la parte también mencionaron sobre la parte de la discriminación, sobre todo para del caso de Rosita, que mencionaron de que pues para ellas la palabra veneca les suena muy despectivo, ¿no? E incluso pues se tuvieron que llegar a acostumbrar a esta palabra. Entonces, pues en esa parte también pues no es lo correcto lo que debería de decir, sino simplemente con su término normal, que serían las venezolanas. Claro, además a raíz de la ola de inseguridad que se sufrió después de la migración de las personas venezolanas al país aquí en Perú, pues subió la tasa de delincuencia y pues se podía ver que en las noticias eran venezolanos, asaltan, y eso generalizó mucho la perspectiva de los peruanos, o bueno, de algunos peruanos, para llamar a las personas de la comunidad venezolana como venecos, despectivamente. Y aparte, bueno, sabemos que existen personas buenas, personas malas, y por lo tanto no se puede generalizar en el caso de llamarlos, por ejemplo, despectivamente de esta manera, por lo cual se sufre discriminación. E incluso en el mismo país aquí, las mismas personas se discriminan. Ahí surge el término de cholear. Y bueno, por lo cual se puede decir también que si nosotros mismos no nos respetamos, ¿cómo se podría respetar a una persona extranjera que viene de otro país o de la misma comunidad aquí en los departamentos y en las ciudades, ¿no? Ah, sí, también nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo ellos se han adaptado en la gastronomía? Porque ellos tienen diferentes platos típicos, ¿no? Como hemos visto en el caso de Rosa, Rosa no se acostumbra a la gastronomía peruana. Ella sigue comiendo sus platos típicos de ella, como las arepas o diversos platos, ¿no? Claro, dentro de ella también nos mencionaba, bueno, los que son los tequeños, que es muy diferente a la forma como los preparamos acá. Sus tequeños tienen una masa tradicional en la que los preparan y es algo muy diferente, ¿no? También en el caso de Carla, ella sí se ha podido incluir toda nuestra gastronomía de acá de Arequipa a su cultura y pues como que no hubo un cambio tan difícil. Exacto. También se han tenido que adaptar ciertos ingredientes que tal vez no se encuentran en el Perú antes. El harina de pan no había acá en el Perú.
desde que empezaron, ¿no?, a llegar más venezolanos, a más hermanos venezolanos, pues ahora se vende en todo mercado, en toda tienda, puedes encontrar la masa de harina de pan, entonces más fácil, ¿no? Ya se están adaptando fácilmente también. Ya, contando más con esto, pues voy a mencionar a un perdón, Antropólogo. antropólogo que es famoso, que se llama Kalervo Over. Él no suele decir que este proceso, bueno, en sí es un choque cultural. Tiene varias etapas. Por ejemplo, primero que es la fase de luna de miel, que es como que en un principio es como que, wow, es todo nuevo, qué bonito, pero luego viene la fase de que es entrar en crisis, ¿no? De la dificultad de adaptarnos, porque no es muy completamente diferente cuando tú vienes de turista y cuando te quedas en el mismo lugar. Y luego ya viene la fase de adaptación, donde ya te adaptas, te acostumbras, incluso combinas tu cultura que tenías antes con la cultura nueva que estás aprendiendo. Así también tenemos a Molano, que él decía que la identidad cultural se transforma no solo con lo que vivimos, sino también, como hemos hablado, ¿no?, con la gastronomía, cuando recordamos la gastronomía, las canciones, hasta los ritos, ¿no?, como las creencias, ciertas ritualidades. Bueno, también tenemos a otro autor importante que es Hallward, el cual nos habla sobre lo que es la memoria cultural. Y es que la memoria cultural es como parte o hace que nazca nuestra identidad. Y no se trata solo de poder recordar, ¿no? Sino se trata de cómo recordamos, si lo hacemos de manera conjunta con toda la comunidad, ¿no? Alguna tradición, no sé, a unas fiestas, si lo hacemos de manera conjunta, esto se llama lo que es la memoria cultural, ¿no? Recordar esto que hace único a una comunidad o lo que hace único a una cultura, a un país, es lo que nos menciona este gran autor. Sí, bueno, y asimismo aquí se suma el teórico de Vygotsky, que plantea que el pensamiento se moldea gracias a la cultura. Así que una cultura puede determinar cómo una persona puede llegar a pensar o dividir lo correcto de lo incorrecto. Asimismo, eh, se puede decir que una persona puede adaptarse a una nueva cultura y no solo aprender de las costumbres. Bueno, ahora mismo pues nos realicemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo mencionamos en un principio en cuanto al momento de realizar sugerencias? Eh, Podría ser qué estrategias o sugerencias podemos aportar para poder ayudar a adaptar a los inmigrantes y también pues quizás en un momento de que nosotros pues vayamos a vivir a otra parte del mundo, a otro departamento, cómo también nos podría a nosotros servir estas sugerencias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las estrategias que podremos implementar para una buena adaptación cultural. Entre ellas nosotros consideramos que podría ser lo que es mantener la propia identidad cultural. ¿En qué se basa esto? Más que todo, pues sabemos que cuando nosotros migramos de un país a otro o de una ciudad a otra ciudad, llegamos a veces a perder un poco de nuestra cultura, de nuestras tradiciones o de nuestras músicas. A veces perdemos por tratar de adaptarnos, ¿no?, a la nueva cultura, pero sería muy importante que podamos compartir, sí, es nuestra cultura, compartir nuestras tradiciones con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no?, para que de esta manera nos sintamos un poco más reforzados o podamos reforzar en sí nuestra identidad y no se dé lo que es la marginación o el aislamiento, ¿no?, entre las personas, sino que todos se integren y que podamos compartir nuestra cultura, ¿sí?, con todas las personas a nuestro alrededor. Claro, y sobre todo sentirnos orgullosos y no por solamente quizás el racismo que llega a haber, no sentirnos como que nuestra cultura llega a ser inferior o nosotros mismos, nuestras costumbres, sino resaltar eso y como mencionó Araceli, poder compartirlo con los demás. Ujú. También es importante recalcar que debemos de fomentar la interculturalidad, ya que pues nos permite esta pues adaptar
la cultura de otras personas, también apoyando con la nuestra. Por ejemplo, si un día nosotros nos vamos de viaje, o también personas que quizás pues vienen llegando de un nuevo país, de un nuevo departamento, pues tratar de apoyarlos, adaptarlos, porque realmente es un proceso muy difícil. Y sobre todo pues quizás eh, pri- eh, compartir nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros valores, para que para ellos sea mucho más fácil, y también pues quizás aprender su cultura de ellos, tratando de crear un ambiente más respetuoso, cálido, y así pues fomentar pues realmente este tipo de, o bueno, evitar la discriminación que a veces solemos cometer en algunos casos. Tampoco llegar a la deculturación. Exacto. Exacto, sí. También, ¿no? Podemos escribir un diario para ver, para escribir cómo nos sentimos cada día, ¿no? Emociones tanto positivos, experiencias positivas, tanto negativas, ¿no? Por ejemplo, hoy extraño mi comida venezolana, si es un contexto venezolano, extraño mis arepas, ¿no? Pero comí hoy día ceviche, comí el adobo si están en Arequipa, o cuando sienten rechazo, ¿no? Como mencionaste, como mencionaron en el caso, en el primer caso creo, me sentí excluido cuando no entendí una broma local, pero hablar con alguien amable me dio esperanza. Pueden escribir estas palabras en un diario, ¿no? También, si están en Arequipa, si se encuentran en Arequipa, busca grupos locales, por ejemplo, asociaciones de migrantes, eventos culturales o únete a actividades donde compartan intereses. Sí, porque recuerda que no es solamente una sola persona que puede estar atravesando la misma situación, sino que son miles de casos de personas que se mudan o migran de país, incluso a otras ciudades, y se siente solo, pero no está solo en realidad. Puede conocer personas con los mismos casos o que están atravesando un problema similar, y llegar a superar esto es importante, y es importante también ser resilientes. No podemos quedarnos solos, o debemos abrir nuestra mente para poder adaptarnos a una cultura, aprender de ella, y también nos puede llegar a gustar o quizás no. Pero es importante también el respeto, ¿verdad? Exacto. Sí. Claro, como tú dices, respetos guardan respetos. Entonces, en general, invitamos a toda nuestra comunidad que nos está viendo en este momento a que puedan seguir estas pequeñas sugerencias, estrategias que hemos comentado, ¿no? Para que así, de manera personal, cada uno pueda seguir construyendo lo que es parte de su identidad cultural. Bueno, qué conversación tan increíble hemos tenido toda esta hora. Y bueno, me parece importante que hemos compartido nuestras propias historias como la Celi, también mi propia historia, nuestros conocidos, como también de las entrevistas a las dos personas de la comunidad venezolana. Y esto es enriquecedor en realidad, poder conocer otras perspectivas y ser empáticos con estas también. Asimismo, el de nosotros mismos saber lo que se llega a sentir cuando una persona migra de un país a otro, o simplemente se muda de casa y no está con las mismas personas que convive todos los días. Esto puede llegar a ser chocante, como el choque cultural. Asimismo, aquí, aparte del choque cultural, se habló de la resiliencia, cómo se aporta nuestra cultura al lugar que llegamos, también cómo la cultura del lugar al que llegamos nos aporta algo y nos puede llegar a cambiar, así como el caso del profesor francés. Y bueno, este fue el primer episodio de Llegar sin mapa, y queremos que sea un espacio donde todas las voces quepan. Sí, y recordemos, chicos, que si conoces a alguien que emigró tanto de sea de provincia o de otro país, no le preguntes por qué viniste. Pregúntale, pues, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está el proceso de adaptación? Si ya te has adaptado a a la gastronomía de dicho lugar o si ya consiguió amigos. Ahora los invitamos a reflexionar cómo han vivido la adaptación, o qué los ha ayudado a hacer de un lugar nuevo su hogar. Escribamos en nuestras redes, bueno, en los En la cajita de comentarios. comentarios. Y ¿qué tal si en el próximo episodio hablamos de cómo las ciudades cambian en la llegada de nuevas culturas? Sobre todo, muchas gracias por escucharnos. Bien, gracias por escucharnos, y si este episodio te hizo recordar a alguien, compártelo. A veces lo que necesitamos es que nos puedan sentir acompañados. Empatía, Es Respeto. respeto, resiliencia.
Entonces, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Adiós. No olvides de suscribirte. Y no olvides escribir tu experiencia o sugerencias para los próximos capítulos en la cajita de comentarios. Y no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.